Guillermo del Toro deja a los monstruos por un momento y se adentra en una inquietante historia de cine noir. El telescopio James Webb revoluciona todos los campos de la astrofísica. Ya verán por qué. Y en Mirando Músicas, Juan Arturo Brena nos habla de los músicos en pandemia. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Muchísimas gracias con todo el equipo. Este viernes 14 de enero de 2022. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Preparando el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás? Así es, mi querida Laura, muy contento de saludarte y preparando el fin de semana, cuidándonos mucho. Recordemos que la pandemia aún no termina, no está de más recordar el uso de cubrebocas, la sana distancia, los espacios ventilados, el lavado de manos, todas las medidas para evitar que esto siga proliferando y por supuesto podamos ir recuperando poco a poco esos espacios dedicados y vinculados con la cultura, como lo que ya bien refieres. Antes de mandar a la primera nota, permíteme saludar a Laura Regis. Hola, Laura, en la traducción de lengua de seña mexicana. Y vamos a arrancar con algo que ya anticipabas. Ayer Guillermo del Toro presentó El Callejón de las Almas Perdidas en nuestro país, ante la prensa, por supuesto. Esto ya tendrá su estreno público en un par de semanas. Este largometraje llegará a la cartelera de manera particular el 27 de enero. El cineasta tapatío conversó con la prensa de manera remota y también compartió algunos detalles de sus próximas películas. Aquí el reporte. What year are we in? 1941. Very well. As briefly as you can. Can you read minds? Guillermo del Toro presentó de manera virtual su más reciente película, El Callejón de las Almas Perdidas, basada en el libro homónimo escrito por William Dean Gresham en 1946. Esta historia gira en torno a un hombre que esconde un oscuro pasado y encuentra en el circo un lugar donde puede volver a comenzar. Teach me. Teach you. Everybody has some shadow from their past. Aunque esté situada en los 30, a final de los 30, principio de los 40, habla de cosas muy actuales para mí, ¿sí? Esta idea de la fama como algo vacío, la idea del éxito como algo vacío, si está, como dice Pete, si estás roto, no hay un éxito que te vaya a llenar. Y la idea del personaje es que se pone máscara tras máscara tras máscara para irse presentando a diferentes personas, a buscar provecho en diferentes momentos, y solo hasta el final queda revelado quién es. Esta es la primera película de cine negro que dirige el cineasta mexicano. Asegura que el largometraje narrativamente está montado en una especie de rampa ascendente. Una vez que inicia el viaje, las emociones comienzan a subir pausadamente, y este movimiento no se detiene hasta que llega el clímax de la historia. Después de La Forma del Agua, sigo con lo que me ha dado seguridad, tranquilidad, o me arriesgo todo por una película que va a requerir herramientas completamente diferentes, aunque sea una continuación temática o visual, va a necesitar herramientas, y reaprendí mis herramientas de director. Es decir, normalmente yo filmo pedacitos chiquitos, ¿sí? Básicamente edito en cámara, ¿no? En lugar de un máster hago los pedazos que se van necesitando, y en esta película por primera vez empecé a usar la cámara para observar a los actores y dejaba que la escena completa sucediera en cada plano. Esta nueva versión de El Callejón de las Almas Perdidas fue realizada bajo la influencia de la filmografía de cineastas como Arturo Ripstein y Luis Buñuel. La película se estrena en México en salas comerciales el 27 de enero. Además llegará una versión en blanco y negro a la Cineteca Nacional y a la Cineteca FIC. El cineasta mexicano no se detiene y ya prepara sus próximos proyectos. Is he man or beast? La siguiente película es Pinocho, la que sigue va a tener monstruos. No es un cambio de por vida, pero lo que es bonito, Jorge, es creo que la única manera de no hacernos completamente viejos es tratar algo nuevo cada vez, y yo encuentro como artista y en los artistas que me gustan que renovarse y tratar cosas que nos dan miedo o nos dan
apuro. Cada película que hago, digo, no sé qué voy a tener que aprender. When does it end? I wanna know. Noticias 22, Julio López. No, pues hay que verla, obligado a ver la cinematografía de Guillermo del Toro y sobre todo ahora que le da un giro a la manera en que aborda una historia desde un género distinto. Bien, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, abre un nuevo espacio de formación para las personas que están involucradas con la edición de los libros. Se trata de un laboratorio en el que a lo largo de 5 meses se van a impartir 20 cursos de manera gratuita. Qué interesante, pero eso sí, de cupo limitado. Toda la información aquí se las tenemos. Brindar elementos de actualización profesional a todos los involucrados en la cadena del libro y propiciar el intercambio de experiencias en el ámbito de la edición es el objetivo del ciclo de cursos Laboratorio Editorial que organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en colaboración con el Centro de Innovación y Formación Profesional para la Industria Editorial de la CANIEM. Es una alianza muy importante que hemos logrado justo para buscar que exista una mayor vinculación entre la reflexión propia de la actividad editorial universitaria y la práctica de la industria editorial. Algo que me parece muy importante también destacar es que este laboratorio no solamente introduce aspectos de creación literaria al mundo de la edición, sino que también ofrece información, elementos de actualización profesional que se pueden aplicar en todos los ámbitos de la actividad editorial. El laboratorio editorial, conformado por 20 cursos gratuitos de cupo limitado, se llevará a cabo del 8 de febrero al 24 de junio de manera escalonada. Los cursos están dirigidos a profesionales de las áreas editoriales y de publicación, así como estudiantes de literatura, diseño y comunicación de la UNAM. Los interesados deberán hacer solicitudes en línea para luego ser valoradas por un comité académico. Cada aspirante podrá inscribirse a un máximo de 3 cursos, los cuales tendrán una duración de entre 8 y 20 horas. Vamos a tener, por ejemplo, en edición de poesía, a Daniel Saldaña París, un estupendo poeta y narrador, editor de poesía. Estará, por ejemplo, con el tema Nuevas maneras de editar libros y piezas digitales, la escritora Mónica Nepote. En el tema edición de libros de arte estará trabajando Caterina Álvarez, una editora con una muy larga experiencia. En la edición de revistas estará Jacobo Zanella, Mónica Berna, una estupenda y muy especializada editora en libros para niños y jóvenes, editora de álbumes ilustrados para todo tipo de lector. Ella va a impartir el curso Edición de libros para público infantil y álbum ilustrado. De manera complementaria, del 4 de febrero al 27 de abril se realizará un ciclo de conferencias magistrales que estará abierto al público en general y será transmitido en el canal de YouTube de Libros UNAM. Vamos a contar con la participación de Daniel Goldin, gran fundador de los libros para niños en el Fondo de Cultura Económica, y la conferencia que él va a ofrecer es la edición con editores, una perspectiva personal. Y luego una conferencia también muy importante relacionada con la circulación, con la distribución de los libros, es la que nos va a ofrecer Jorge Carrión. La vuelta de las librerías se llama su propuesta. Toda la información sobre los cursos, así como las fechas límite de inscripción para cada uno, pueden consultarse en el sitio web publicaciones.unam.mx. Todo va a tener además un reconocimiento con validez oficial que se entregará a quienes se inscriban a los cursos y quienes se inscriban también al ciclo de conferencias, y toda la información está en la página de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Una excelente oportunidad para acercarnos al mundo de las letras desde otra perspectiva, la edición literaria. Y en otros temas ya se entregaron los premios del Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021 que organiza el INAI, certamen para el que se recibieron más de 800 trabajos provenientes de 20 estados de la República. Los invitamos a conocer a los ganadores.
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregó los premios del Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021, una iniciativa que además de estimular la expresión creativa en los niños y las niñas, fomenta valores relacionados con la transparencia como la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Bueno, el objetivo precisamente es que niños y niñas comiencen desde temprana edad a conocer este tipo de valores como honestidad, transparencia, rendición de cuentas, y que en su imaginación ellos dibujen una historieta que vaya encaminada a ese tipo de valores. Entonces, pues una de nuestras principales funciones en el INAI es eso, promocionar y difundir los derechos de acceso a la información, de rendición de cuentas. En la convocatoria de este concurso, publicada en abril del 2021, se recibieron 840 historietas provenientes de 20 entidades de la República. Este es el año donde más trabajos se han recibido. Fueron de 20 estados, de 20 entidades federativas, sobre todo del Estado de México, de regiones de Yucatán, de Sinaloa, de Veracruz, de Zacatecas, que es mi tierra. A pesar de los tiempos que estamos viviendo de la pandemia, bueno, este concurso rompió el récord de cualquier otro concurso de este mismo tipo. Entonces, fueron 840 trabajos de 20 entidades federativas en el país. El certamen consideró 3 categorías y los participantes compitieron de acuerdo con el grado de primaria que cursan y su edad. En la categoría A, Melissa Malinali Caballero Mendoza obtuvo el primer lugar por su trabajo Escuelita de Colores. El segundo fue para Neymar Alejandro Suárez Rivera, quien participó con la historieta Mamá Dice. Ian Alessandro Arce Contreras obtuvo el tercer lugar con No Dejemos de Ser Niños. En la categoría B, Séfora Sasabé Martínez Guareño fue reconocida con el primer lugar por Sacil y el Alebrije. El segundo lugar lo obtuvo Viviana Rubí Manrique por No Rompamos la Armonía y Respetemos. Lía Muriel Hernández ganó el tercer lugar con el proyecto Dulce Miel. Por último, con la historieta Quiero Ser un Superhéroe, José Luis Tostado Serrano obtuvo el primer lugar de la categoría C. Daniela Nayeli Carrera Ortiz se llevó el segundo lugar con el trabajo La Caída del Metro y Santiago Ávila Luna obtuvo el tercer lugar por su trabajo El Dinero de Mamá. Al final de la ceremonia de entrega, se presentó el micrositio Me Informo y Protejo Mis Datos, un proyecto con el cual se pretende sensibilizar a los menores de edad sobre la protección de los datos personales y sus derechos de acceso a la información. Ya se preguntas en tema de si alguien te llamara por teléfono y te pidiera tus datos personales, ¿tú qué harías? Y te ponen opciones, el niño selecciona, si es correcto, lo felicita y le dice el por qué. Si es incorrecta su respuesta, le dice el por qué debe de cuidar sus datos personales, de acuerdo que hay leyes y normas, y por qué los datos personales, y te pone como cuáles datos no puedes entregar a extraños. Entonces, es un juego muy interesante. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues ahí vemos a los futuros autores y autoras que harán lo suyo, harán historia en la literatura en nuestro país. Y bueno, lo que también está haciendo historia es un telescopio de última generación que está cambiando todos los parámetros de la astrofísica. Al regresar lo vamos a conocer. Comienza un nuevo capítulo en la historia de la astrofísica. A finales del año pasado se lanzó con éxito el telescopio espacial James Webb, un dispositivo con tecnología de punta que su diseño y construcción tomó aproximadamente 30 años. ¿Cuál es su misión y en qué se diferencia con el telescopio Hubble? Karen Rivera nos lo explica en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos y qué mejor que empezar el año con ciencia, porque este 2022 seremos testigos de una revolución en todos los campos de la astrofísica gracias al James Webb. Se trata del telescopio más grande y más complejo jamás lanzado al espacio, que permitirá estudiar todas las facetas de la historia del universo y alcanzará esa región inexplorada en donde se ubica la primera luz emitida hace más de 13.700 millones de años. La historia nos la cuenta Vladimir Ávila del Instituto de Astronomía de la UNAM.
Desde 1995 se comenzó a construir lo que algunos especialistas consideran una máquina del tiempo, el telescopio James Webb, que fue lanzado al espacio el pasado 25 de diciembre. Este instrumento se convertirá en el principal observatorio de la próxima década, debido a que permitirá estudiar desde los primeros resplandores luminosos después del Big Bang hasta la formación de sistemas solares capaces de soportar vida. Será el primero en la historia de la astronomía en ver las galaxias más lejanas y más antiguas. Con el James Webb podremos observar galaxias a diferentes épocas del universo, y en particular las primeras galaxias que se formaron hace más de 13.300 millones de años atrás, con el gas primigenio atrapado en las primeras estructuras de materia oscura. En realidad los telescopios son máquinas de tiempo. Mientras más potentes son, en realidad más lejanos, más lejos podemos observar. Más lejos significa más en el pasado, porque la luz que emite un objeto le toma tiempo hasta llegar a nosotros. Poder estudiar los efectos de la voracidad también de los hoyos negros supermasivos que crecen en el centro de estas galaxias, y los efectos en general de todo energéticos que tienen las explosiones de las estrellas, que tienen las estrellas jóvenes. Todo esto a lo largo de la historia del universo va a ser capaz de estudiarse con este poderoso telescopio. James Webb viajará durante 29 días hasta llegar al punto orbital en el que permanecerá. Esto significa que se ubicará aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En el diseño, desarrollo y construcción de esta misión científica participaron 14 países y cerca de 10.000 colaboradores. El reto tecnológico del instrumento será permanecer frío para observar en el infrarrojo. Su diámetro es de 6,5 metros. Para comparar, el diámetro del telescopio Hubble es de 2,4 metros. Pero el James Webb no solamente es más grande que el Hubble, sino que también cuenta con cámaras y espectrógrafos muchísimo más sensibles. Además, no va a observar en las longitudes de ondas del visible como el Hubble, sino que en el infrarrojo. Este telescopio es tan sensible que con él podríamos detectar el calor de un abejorro en la Luna. Imagínense ustedes. El James Webb desplegó un enorme parasol, que es más o menos del tamaño de una cancha de tenis, hecho de 5 capas de un polímero muy especial que desarrollaron. Con eso, la temperatura detrás de ese parasol, donde está justamente el telescopio y sus cámaras, es de más o menos menos 240 grados centígrados. Mientras que del otro lado, donde le da el sol, la temperatura es de 80 a 100 grados centígrados. Como ven, es un bloqueador perfecto, increíble. Webb también permitirá observar exoplanetas y estudiar las moléculas en su atmósfera que puedan trazar evidencia de vida. En los siguientes 5 o 10 años, que es más o menos el tiempo de vida de este telescopio, es muy probable que tendremos evidencia de vida más allá de nuestro planeta. Algo de lo que no dudamos nosotros los astrónomos, pero que claro es necesario descubrir y estudiar a fondo. Sería bueno que la sociedad, que las autoridades, que los tomadores de decisiones entiendan que hoy en día la ciencia básica es un motor importante de desarrollo. México no puede permitirse el quedar rezagado de la sociedad del conocimiento en la que ya vive el mundo. Sin duda, los próximos años serán muy emocionantes en lo que se refiere al estudio del cosmos. México no pudo aportar ni recursos humanos ni económicos en este costoso proyecto, pero los astrónomos mexicanos sí podrán competir por tener tiempo de observación en este telescopio. De hecho, ya se tienen algunas propuestas. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Gran noticia, gran aportación por parte de la ciencia para el conocimiento del universo. Y bueno, pues sí, seguramente con la participación de especialistas de nuestro país o radicados en nuestro país, como es en el caso de Vladimir Ávila, podremos tener en esos tiempos posibles de observación grandes avistamientos. Bueno, pues ahora vamos con artes visuales. El trabajo de
Ana Torts está de visita en el Museo Universitario Arte Contemporáneo por medio de 5 instalaciones. Esta artista visual nos confronta con el presente, nos hace ver las convenciones implícitas, culturales, incluso que tienen que ver con raíces coloniales que inciden en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad. Vamos a conocer un poco más de esta muestra. La exposición Ana Torts, Espacio Oscuro donde no pueden ponerse las cosas, es la primera retrospectiva que se ofrece en América de la artista belga. La exploración de la imagen y el lenguaje se suman a la psicología, la respiración e incluso la percepción para cuestionar la manera en que el conocimiento se ha generado y cómo es decodificado por el espectador. Lo que el proyecto muestra a partir de 5 piezas suyas, de 5 videoinstalaciones que luego podemos relatar, es de qué manera, y es parte del análisis, de la investigación del artista, de qué manera a la hora de conocer, de crear conocimiento, a la hora de percibir, a la hora de experimentar algo, hay unas convenciones implícitas, culturales, coloniales, que inciden en este acto. Entonces, de esta manera, los diferentes proyectos lo que muestran es qué hay detrás en este espacio de interpretación, en este espacio de mediación, por eso la exposición se llama así, en este espacio intermedio, en este espacio oscuro, donde nosotros vamos ubicando este bagaje, este origen a la hora de poder conocer, a la hora de poder interpretar. La muestra incluye 2 videoinstalaciones de 2014 y 2017. En El Loro y el Ruiseñor, una fantasmagoría, Ana Torts explora el lenguaje, pero no desde una perspectiva estructural o categorizadora, sino más bien poniendo en juicio sus límites de significado. La autora partió de transcripciones de los diarios de Colón, hechas por Bartolomé de las Casas. A partir de ellas, toma palabras que se repiten para intentar entender cómo los conquistadores denominaban lo nuevo. Con imágenes de reservas forestales, aborda el tema de la hegemonía colonialista. También entendiendo que en este acto de denominación hay una cuestión de apropiación también, no solo en la conquista no fue solo una apropiación violenta, obviamente física, sino también una violencia cultural que ya se sabe, pero también nominal, ¿no? Lingüística, de esta imposición del lenguaje, han de también saber cómo denominarlo nuevo, ¿no? Entonces hay diferentes fragmentos, por ejemplo, sobre la repetición de la palabra loro, cómo a partir de su propio lenguaje intentaban entender el lenguaje de los demás. Para mí es una importante relación entre imagen y texto, pero cada uno de esos especie de autonomía y de independencia. No es que una cosa refleje la otra, sino que en paralelo los dos se complementan y tienen como su relación, se interdialogan de alguna manera. Entonces, en ese sentido, efectivamente, cómo en sus producciones el texto y la construcción de la imagen, de la palabra se relaciona con la construcción de la imagen, es todo un trabajo plástico, visual, que ya ha venido trabajando. Virginia Roy destaca el bagaje cultural de Ana Torts, que le permite múltiples referencias, como la que alude al trabajo de Jean Piaget. La última parte de la exposición habla más no tanto del lenguaje, sino de la fragilidad corporal, la fragilidad en la que nos encontramos, la fragilidad del artista, desde una cuestión casi muy corporal, ¿no? Las 3 piezas hablan, por un lado, de esta cuestión de la respiración, y ahí sí que hay una referencia muy clara al metalenguaje. Ana parte de unos escritos de Piaget, este psicólogo suizo, en el cual él analizaba las respuestas de diferentes niños para intentar encontrar esas respuestas precausales a las cosas. La exposición Ana Torts, Espacio Oscuro donde no pueden ponerse las cosas, se presenta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 27 de febrero de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. El 15 de enero es una fecha fundamental para tener presente precisamente en las efemérides. Se cumplen 400 años del natalicio del gran dramaturgo Molière. Ya de esto les estaremos platicando el lunes, un personaje trascendente en las letras universales. Y también se cumplen 93 años del natalicio de Martin Luther King Jr., un personaje que trascendió la historia por su incansable lucha contra el racismo y la defensoría de los derechos humanos. Lamentablemente, esa nación que él soñó para sus hijos, libre de discriminación, sigue siendo algo que permanece en el imaginario, y por eso hoy, más que nunca, debemos tenerlo en la memoria. Recordamos a Martin Luther King.
Bajo la convicción de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, el ministro bautista y activista social Martin Luther King se convirtió en el líder más notable del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. En ocasión del aniversario 93 de su nacimiento, recordamos la lucha de este referente moral del siglo XX, cuyas armas de combate fueron la protesta pacífica y la palabra. Nacido en Atlanta, Georgia, Martin Luther King destacó desde joven por sus excepcionales habilidades de oratoria y su espíritu inquebrantable. Desde 1955, escribió, dio discursos y organizó manifestaciones multitudinarias no violentas para exigir leyes que protegieran los derechos de los afroamericanos. Su gran poder de convocatoria le permitió liderar eventos históricos como la Marcha a Washington en agosto de 1963, a la que acudieron más de 250,000 personas y cuyo efecto se reflejó en la proclamación de las leyes de los derechos civiles y del derecho al voto, que garantizó el derecho al sufragio libre a todos los ciudadanos de Estados Unidos sin ninguna restricción discriminatoria. En aquella ocasión, Martin Luther King dio su discurso más famoso, un llamado que trascendió fronteras y sigue resonando a través del tiempo. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Un año más tarde, en 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo el galardonado más joven hasta ese momento. En su discurso de aceptación, se cuestionó por qué le era otorgado este reconocimiento a un movimiento que no había logrado ganar la verdadera paz y fraternidad, que son la esencia del Premio Nobel. I accept this award on behalf of a civil rights movement which is moving with determination and a majestic scorn for risk and danger, to establish a reign of freedom and a rule of justice. El 4 de abril de 1968 fue abatido a tiros cuando se encontraba en el balcón de un hotel en Memphis, a donde había viajado para apoyar una huelga. El presidente Lyndon B. Johnson declaró un día de luto nacional, pero no fue sino hasta 1986 cuando se empezó a celebrar un día feriado oficial en su honor. Más de medio siglo después, la figura de Martin Luther King sigue inspirando a personas en todo el mundo que luchan por la dignidad humana frente a la opresión, la discriminación y la injusticia. Medio siglo después, su lucha sigue vigente frente a los casos de racismo y violencia policial contra la población afroamericana que han ocurrido en Estados Unidos. Y su sueño de una sinfonía de hermandad, a la luz de los hechos recientes, se mantiene inconcluso. I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality. I refuse to accept the cynical notion that nation after nation must spiral down a militaristic stairway into the hell of nuclear annihilation. I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues son figuras a las cuales hay que regresar una y otra vez, inspiradoras para muchas generaciones. Vamos a una pausa, regresamos con literatura. No todos los monstruos tienen que ser malos necesariamente, ¿o sí? José Luis Zárate y Bernardo Fernández Bev nos cuentan acerca de ello en un relato breve. Vamos con más información.
cuentos son muy imaginativos. En realidad, hay más en su cabeza de lo que uno puede imaginar, y siempre ha sido la teoría de que la microficción es como un rápido relampagueo en un paisaje enorme. El cuento es un relámpago, pero el paisaje que se despliega está dentro de cada lector. A lo largo de varios años, José Luis Zárate ha publicado en su Twitter breves relatos. Uno de ellos trata sobre seres que viven debajo de la cama, y es que ¿cuántos pueden decir que de niños tenían un monstruo propio, de esos que te acompañan día y noche? A mí lo que me parece maravilloso es la capacidad de poder contar un texto en menos de 240 caracteres, con menos de 240 caracteres, que es parte del juego que José Luis tiene establecido hace mucho tiempo en este ejercicio de la tuiteratura. Una serie de estos relatos han sido reunidos por Océano Travesías con el título Monstruo bajo la cama solicita niño que asustar. Contrario a lo que podríamos imaginar, este ser se convierte en un amigo para Edgar. De cierta manera, a lo largo de los cuentos, Edgar oye ruidos bajo la cama, pero en realidad el inicio está narrado desde el punto de vista del monstruo. No solo es que el niño percibe un monstruo, es que a los monstruos les ponen un niño encima. Entonces, es otro mundo. Es el encuentro de dos mundos que en realidad son muy diferentes, pero la convivencia diaria los ha hecho uno. El monstruo empieza a entender a Edgar y Edgar empieza a entender a su monstruo. Cada uno de estos cuentitos es como una pequeña ventana a un universo que es mucho más, o que da la sensación de ser mucho más grande de lo que alcanzas a ver con las palabras y las imágenes, y creo que eso es muy difícil de lograr. Las ilustraciones, elaboradas por Bev, con una técnica antigua, nos aproximan más a esta amistad entre Edgar y su monstruo y nos preparan para un desenlace inesperado. Cada uno de los dibujos, cada una de las ilustraciones de Monstruo bajo la cama, nos permiten acercarnos más también a los personajes. Eso me gustó muchísimo, porque vamos entendiendo a los personajes también por sus expresiones, por las sensaciones y sentimientos que nos muestra una imagen. Es un juego que me gustó muchísimo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y mientras estos monstruos encuentran cliente, les platico que Georg Philipp Telemann fue uno de los compositores más prolíficos de la escena musical alemana del siglo XVIII. Entre sus obras existe una colección de 12 fantasías para viola da gamba que desapareció sin dejar rastro, pero que pudo recuperarse en 2015. El músico Israel Castillo Hernández tuvo la oportunidad de hacer la primera grabación mexicana de las obras que les referimos, y en unos cuantos días podremos disfrutarlas. Aquí están los detalles. Publicadas por su propio autor en Hamburgo en 1735, las 12 fantasías para viola da gamba de Georg Philipp Telemann permanecieron perdidas hasta hace 7 años, cuando se descubrió un original. Ahora, el violagambista mexicano radicado en Holanda, Israel Castillo, ha grabado en aquel país estas 12 piezas. Se descubrió en 2015 en una colección privada e inmediatamente el año después se publicó una editorial que se llama Gunstensberg en Alemania, la publicó junto con la edición facsimilar. Como esta es una obra tan famosa, era una obra de la cual todos los instrumentistas de viola da gamba sabíamos, pero se había perdido durante mucho tiempo. La cantidad de grabaciones empezó a incrementarse más y más y más, porque obviamente es muy, muy emocionante descubrir una obra de tal envergadura. No es la primera grabación, es la primera grabación mexicana, obviamente. Hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, es la primera grabación de viola da gamba sola mexicana. Telemann también compuso 12 fantasías para solo de violín y otra docena para solo de flauta. Las 12 dedicadas a la viola da gamba revisten particular importancia, pues su autor fue autodidacta en dicho instrumento y las compuso en una época particular, señala Israel Castillo, a lo que suma particulares retos técnicos.
Telemann escribe estas fantasías en una época donde la música tenía que ser cada vez más sencilla de escuchar. Y hechas para amateurs, para gente que podía tocarlas en casa. Sin embargo, las piezas tienen ciertas dificultades que no corresponden al lenguaje normal, entre comillas, que nosotros conocemos del instrumento. Entonces tenemos que aprender esos pequeños trucos, que no son pocos, son muchísimos, pero todo esto va creando un lenguaje distinto. Israel Castillo es egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y obtuvo una maestría como solista en el Conservatorio Real de La Haya. Las 12 fantasías para viola da gamba de Telemann, que ahora presenta, son parte de un proyecto que incluye la grabación de 12 videos y de 5 presentaciones que ha realizado con enfermos terminales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La producción ha sido a cargo, ha sido un proyecto cuya producción ha sido gracias al apoyo del FONCA y de la ANGELCOP, la Copa Menstrual Mexicana. Estas dos compañías fueron las que pusieron los recursos para que pudiera ejecutarse el proyecto. Urtex va a distribuir el disco solamente. La presentación de las 12 fantasías para viola da gamba de Telemann se llevará a cabo el martes 18 de enero a las 10 de la mañana a través de la página de Urtex Digital Classics. Noticias 22, Víctor Gaspar. En unos instantes cerramos con broche de oro la semana, mirando músicas en compañía de Juan Arturo Brennan. Bueno, si algo estuvimos añorando las últimas semanas fue la presencia del maestro Juan Arturo Brennan. Ningún año podía arrancar de buena manera sin saludar a mi querido amigo, que la pandemia continúa, pero la música no se frena. Juan Arturo, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Rafa. Hola, Laura. Hola a todos los colegas y amigos ahí en cabina. Y hola a todos ustedes. Bienvenidos al primer Mirando Músicas de este año 2022. Quisiera iniciar mi segmento de este año con una reflexión que evidentemente tiene que ver con los 2 años previos y la música. Para nadie es un secreto que la pandemia ha hecho básicamente picadillo a la vida de una parte sustancial de la población del mundo. Para no detallar demasiado, quiero decir que eso es percepción generalizada, que el gremio artístico ha sido particularmente vapuleado por la pandemia y ha sido particularmente vapuleado por muchas razones políticas, sociales y culturales en nuestro país. Y en este contexto, los músicos, digamos en general los artistas escénicos y en particular los músicos la han llevado realmente muy, muy grave y muy severa. Quisiera comentar que un fenómeno particular respecto a los músicos en pandemia es este. Antes de la pandemia, antes del encierro, pasaban frente a mi casa, frente a mis ventanas, quizá 1 o 2 músicos ambulantes a la semana, quizá menos. A partir del encierro y hasta el día de hoy, ahora son 3 o 4 al día. El flujo inició hace casi 2 años y no se ha detenido. Y este fenómeno, estoy seguro, que representa una cara particular de lo que ha sido la afectación tremenda de la pandemia, particularmente en el gremio de los músicos. Sí, pasan a cada rato por aquí. Y me dediqué durante algún tiempo a grabar unos breves videos de estos músicos y después les cuento un poco más. A veces vienen solos, como este que van a mirar ustedes y escuchar enseguida. Este fenómeno
además de ser particularmente relativo a la música y lo que le ha hecho a los músicos la pandemia, tiene que ver también de manera más general con un asunto que conocemos muy bien, que es la tremenda migración campo-ciudad que hay en este país, que no data desde el momento de la pandemia, es muy añeja, tiene raíces muy profundas, pero la pandemia la ha agudizado y en particular estos músicos una representación muy especial de este asunto, porque a todos ellos a los que grabé, bajé a platicar con ellos casi siempre antes de grabarlos o antes de pedir incluso que tocaran para mí, y me contaron sus historias de entrada. La veintena de músicos con los que tuve contacto, todos, absolutamente todos, vienen de provincia. Sí, y esto es un dato muy particular. Y vienen a condiciones muy terribles. A veces vienen en parejas. Estos dos que vienen acá, además, son hermanos. Sí, básicamente vinieron a dar a la Ciudad de México de sus respectivos sitios en provincia, en el interior, porque se acabó el trabajo para ellos. ¿Dónde tocaban todos ellos? Me lo contaron. Básicamente eran miembros o de bandas más o menos numerosas o de pequeños grupos, incluso familiares, que tocaban en bautizos, en bodas, en la fiesta patronal del pueblo, en velorios, en entierros. Y la pandemia acabó incluso con esas actividades sociales a todo nivel. Se quedaron literalmente sin muertos a los cuales acompañar con su música y se vinieron a la capital. Y claro, ¿qué ocurrió con ellos? La mayor parte, y esto me lo contaron directamente, viven aquí, si es que se puede decir que viven, en situación de calle y en circunstancias realmente terribles. Y como suele ocurrir, a los adultos les pega, pero los niños también llevan su parte. Vean y escuchen esto, por favor. Y sí, estrictamente estos músicos fueron expulsados de sus comunidades como efecto de la pandemia, pero varios de ellos me contaron que ya antes de ello ya estaban a punto de salir de ahí porque habían sido expulsados, estaban en proceso de ser expulsados por el agiotista, por el latifundista en cuestión, por el político del momento, por el narco que andaba por ahí, por el talamontes que les quitó su entorno natural, por el candidato que los defraudó, etcétera, etcétera. Y la pandemia solamente vino a agudizar todo esto. Y por supuesto, a veces migraron los músicos hasta la Ciudad de México en familia. Muchos de estos músicos, hablé con ellos y percibí que muchos, la verdad,
una proporción notable, trataron de tomar su situación con una cierta ecuanimidad, con cierto atavismo y imposibilidad de retar al destino, mientras que otros mostraban claramente la desolación profunda de su situación, porque, por lo que me contaron, y como es usual con este tipo de migrantes, músicos en particular, y con tantos otros, han llegado a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria numerosos y espeluznantes que rodean esta ciudad como consecuencia de todos los fenómenos, incluyendo la pandemia, que han provocado esa migración. Y a algunos de los músicos a los que me acerqué se les nota clarísimamente la desolación. Y como suele ser la costumbre con los músicos que están en esta terrible situación, pues las monedas que pedían no les caían mal y en general pedían esa moneda que pide todo músico ambulante. Pero varios de aquellos con los que hablé directamente y que me contaron sus historias, algunas historias verdaderamente de terror, pedían además, con mucha enjundia, ropa, pedían comida, pedían la posibilidad de trabajo. Y realmente era una tristeza saber que las posibilidades de cumplirles eran pocas, sobre todo cuando venían en multitud, porque a veces andaban deambulando por aquí bandas enteras. Debo confesarles que en algún momento pensé en tomar notas y escribir las historias que me fueron contando y quizá después darlas a conocer, pero no me atreví entonces y no me atrevo ahora porque sería una historia de terror que no sé si soy capaz de contar con todas las facetas, todas las aristas y todo aquello que la hiciera convincente, y sería una historia muy terrible. El caso es que, en efecto, uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido el de los músicos y en particular ellos. Finalmente, los músicos de las orquestas estables, institucionales, que dependen de secretarías de cultura, que dependen de institutos de cultura locales, etcétera, tienen su ingreso más o menos asegurado y lo han tenido durante la pandemia. Ellos, estos que ustedes han visto y todos los demás que yo vi y todos los demás que pululan por la ciudad, no tienen nada. De hecho, no tenían nada en sus comunidades y ahora tienen menos que nada. Y creo que esto nos debe mover a la reflexión, básicamente para preguntarnos, ¿qué hacemos para mejorar la situación? Sí, de todos los que lo necesitan, pero en particular de los músicos, y en particular de estos músicos que antes tenían poco, ahora no tienen prácticamente nada. Me voy a despedir de ustedes con esta reflexión sobre los músicos en la pandemia, haciéndoles escuchar un breve fragmento de una marimba que toca Perfume de Gardenias. Dato de trivia, Perfume de Gardenias es una canción fetiche, emblema del gran cineasta mexicano Arturo Ripstein. Aparece en varias de sus películas. Por favor, piensen ustedes en los músicos en la pandemia. Perfume de Gardenias en marimba. Gracias a todos, los espero en el siguiente Mirando Músicas el viernes. Chao.